Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar revela un lado de Lionel Messi que el mundo rara vez, si es que alguna vez, ha tenido permiso para ver. Desde el enigmático momento en que recibió la célebre llave de California, un gesto que muchos consideran cargado de un simbolismo mucho más profundo del que jamás se reconoció públicamente, hasta su visita silenciosa, casi clandestina, al Camp Nou, cada pista apunta a la misma verdad. Hay mucho más detrás de esta historia de lo que el público llegó a conocer. Antiguas entrevistas que parecían irrelevantes, tensos intercambios con la prensa que fueron rápidamente olvidados, conflictos internos que el Barcelona intentó enterrar y emociones que Messi mantuvo ocultas durante años están resurgiendo ahora en una investigación que está sacudiendo a aficionados, analistas y a toda la comunidad futbolística. Esos fragmentos de su pasado, dispersos en distintos momentos de su carrera, están encajando de una manera que obliga a todos a replantearse lo que creían saber sobre él. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas y nos permite seguir creando historias profundas y reveladoras como esta. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, puedes dejar un super thanks, pero si no es posible, simplemente cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Messi te impactó más. Quédate hasta el final, porque la revelación definitiva es realmente inesperada y podría cambiar por completo la forma en que ves a Lionel Messi a partir de ahora. La infancia de Lionel Messi en Rosario estuvo marcada por la sencillez, por sueños enormes y por desafíos tan duros que casi lo arrancaron del fútbol para siempre. Desde sus primeros días, llevaba un balón como si formase parte de su propio cuerpo, recorriendo las calles polvorientas de la Bajada con una timidez silenciosa que ocultaba el talento extraordinario que ya hablaba a través de sus pies. La familia Messi vivía con recursos limitados, pero con un amor y una unión lo suficientemente fuertes como para sostenerlos cuando apareció el primer golpe devastador, el diagnóstico de deficiencia de la hormona del crecimiento. Con apenas 11 años, cuando la mayoría de los niños solo piensa en jugar, Messi afrontaba citas médicas, inyecciones diarias y un futuro cubierto por una incertidumbre abrumadora. Su padre, Jorge, luchó sin descanso para conseguir el tratamiento que necesitaba, mientras su madre, Celia, intentaba con todas sus fuerzas mantener intacto el mundo emocional de su hijo. Aún así, Leo lloraba en silencio, aterrorizado ante la posibilidad de que su sueño terminara antes incluso de empezar. Sin embargo, en los pequeños campos de Rosario encontraba una especie de refugio, regateaba como si el mundo desapareciera a su alrededor, como si solo el balón supiera escuchar sus miedos y proteger sus esperanzas. Los entrenadores ya veían en él algo excepcional, pero entendían que sin tratamiento sus opciones de convertirse en jugador profesional eran dolorosamente escasas. En ese momento crítico, el apoyo inquebrantable de su familia y la resiliencia silenciosa del propio Messi se convirtieron en sus salvavidas. Cada entrenamiento, cada partido, cada pequeño paso hacia adelante era una victoria esculpida a base de pura voluntad. Él no lo sabía entonces, pero en aquella infancia difícil no solo estaba naciendo el atleta, también se estaba forjando el espíritu silencioso e indestructible que le acompañaría en cada capítulo de su vida, moldeándolo hasta convertirlo en la persona que el mundo conocería un día. Y fue porque, a pesar de cada obstáculo, nunca dejó de avanzar hacia ese sueño que un día parecía imposible. El salto de Messi a Cataluña cuando aún era un adolescente se convirtió en un capítulo profundamente transformador. Una etapa marcada por victorias silenciosas y batallas internas que casi nadie llegó a ver. Cuando llegó a Barcelona con solo 13 años, Messi era un chico frágil y tímido, que cargaba sobre unos hombros diminutos el peso de una oportunidad capaz de cambiar su vida y la de toda su familia. Aunque la Masia representaba el sueño de cualquier joven jugador, para él también era un mundo completamente desconocido, lejos del calor y del ritmo familiar de Rosario. Se encontró de lleno con la soledad, que al principio fue su compañera más constante. Lejos de su madre y de sus hermanos,
Inmerso en un idioma nuevo y en una cultura que le resultaba distante, pasaba gran parte de los días en un silencio casi absoluto, observando cada detalle a su alrededor con la sensibilidad de alguien que intenta desesperadamente adaptarse sin saber muy bien cómo encajar de verdad. Sus compañeros admiraban su talento, pero muchos misinterpretaron su naturaleza callada, confundiéndola a veces con frialdad. En realidad, era simplemente la coraza que Leo utilizaba para protegerse en un entorno donde cada mirada, cada error y cada gesto tenía peso. La presión era inmensa, incluso a esa edad tan temprana. El club había invertido en su tratamiento hormonal y él sabía que debía estar a la altura de esas expectativas. Hubo días en los que la nostalgia le golpeó con tanta fuerza que pensó en abandonar, pero en cuanto tocaba un balón encontraba de nuevo una especie de refugio emocional. Sobre el césped, toda la confusión interna se desvanecía. Cada entrenamiento se convertía en una forma de demostrarse a sí mismo que podía superar el miedo, la extrañeza y esa sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Con el tiempo, desarrolló una personalidad reservada, muy distinta a la de muchas estrellas del fútbol. Prefería escuchar antes que hablar, actuar antes que explicar. Y esto desconcertó a muchos. Algunos creían que le faltaba liderazgo, otros pensaban que era distante, pero quienes realmente le conocían entendían que Messi cargaba el peso de las expectativas en silencio porque jamás quiso decepcionar a nadie. Su manera única de ser se forjó en esa etapa. La timidez se convirtió en fortaleza, el silencio en concentración y la nostalgia en motivación. Crecía lejos de casa, pero llevaba Rosario dentro de él. Y esa mezcla de sensibilidad, disciplina y añoranza acabaría convirtiéndose en el cimiento del jugador y del hombre que el mundo conocería. Mientras aprendía táctica, técnica y disciplina, Messi también aprendía a enfrentarse a sus miedos, a su aislamiento y a la enorme responsabilidad que le habían impuesto tan temprano. Y fue precisamente esa adolescencia discreta, llena de pequeños sacrificios y victorias invisibles, la que ayudó a forjar la grandeza silenciosa que todavía le define hoy. Su historia suele reducirse a cifras, trofeos y récords, pero la verdad es que detrás de todo ello existe un recorrido lleno de emociones silenciosas, golpes dolorosos, controversias mal entendidas y momentos entre bastidores que el público jamás llegó a ver. Cuando se habla de gloria, todos recuerdan las noches mágicas en el Camp Nou, los regates imposibles, los goles decisivos y el reinado absoluto que construyó durante casi 2 décadas. Sin embargo, esa misma gloria que lo elevó a la cima también se convirtió en una sombra constante, exigiéndole perfección en cada toque y alimentando expectativas que ningún ser humano podría cargar sin quebrarse por dentro. Messi nunca pidió ser tratado como una leyenda viviente. De hecho, cuanto más crecía su fama, más intentaba mantener una vida sencilla, tranquila, casi invisible. Pero los medios, fascinados por su rivalidad con Cristiano Ronaldo, por su liderazgo silencioso y por el impacto cultural que representaba, construyeron narrativas que muchas veces no reflejaban lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas. Y es precisamente en ese espacio gris, entre lo que la gente veía y lo que él jamás decía, donde vive la parte más humana de su historia. Una de las controversias más persistentes a lo largo de su carrera fue la idea de que le faltaba carisma, que no hablaba lo suficiente, que no se imponía como líder. El mundo del fútbol, acostumbrado a personalidades explosivas, esperaba discursos encendidos, declaraciones atrevidas y actitudes desafiantes. Pero Messi nunca fue eso. Y, precisamente por no serlo, se convirtió en blanco de críticas duras. Lo que casi nadie sabía era que para él cada frase pública tenía peso, tanto que las pensaba 1000 veces antes de pronunciarlas. Siempre temió ser malinterpretado, generar tensiones innecesarias o crear problemas dentro del vestuario. Durante años, sus compañeros más cercanos contaron que Messi sí hablaba, y mucho, solo que nunca frente a las cámaras. Guiaba, exigía, motivaba y cuidaba del grupo de forma natural. Pero lo hacía a su manera,
calmada, íntima, casi familiar. Los medios no entendían ese tipo de liderazgo silencioso y solían confundirlo con debilidad, cuando en realidad era su forma de protegerse a sí mismo y al equipo. Otro foco interminable de controversia fue su relación con la selección argentina, quizá la parte más dolorosa de toda su carrera. Creció escuchando que debía ser el próximo Maradona, que llevar el dorsal 10 era una sentencia, y que el país dependía de él para volver a levantarse. Pero, a diferencia del Barcelona, donde siempre se sintió en casa, en la selección Messi se encontró con una mezcla de devoción y una presión insoportable. Tras cada derrota llegaban críticas brutales, titulares implacables y juicios que, la mayoría de las veces, no eran justos. Muchos olvidaban que, detrás de todo, él sufría en silencio. Hubo momentos, especialmente después de las finales perdidas en 2014, 2015 y 2016, en los que Messi llegó a creer sinceramente que el problema era él. En entrevistas muy contadas, admitió que aquellos fueron algunos de los periodos más oscuros de su vida deportiva. El punto más alto de esa frustración llegó tras la final de la Copa América 2016, cuando anunció su retirada de la selección. Los medios lo trataron como un gesto dramático o exagerado, pero lo que casi nadie supo fue que Messi lloró durante horas después del partido, destruido, convencido de haber decepcionado a todo un país. Solo con el apoyo de su familia, de sus amigos íntimos y del propio pueblo argentino, que llenó las calles pidiendo su vuelta, encontró la fuerza para seguir adelante. También hubo momentos tensos dentro del propio Barcelona, especialmente en los últimos años de su etapa en el club. Los titulares siempre capturaban la superficie de las crisis internas, ignorando lo que ocurría a puerta cerrada. Messi cargaba un peso inmenso: ser la referencia máxima del equipo, la cara global de la institución. Al mismo tiempo, alguien que no quería involucrarse en luchas de poder dentro del club. Siempre intentó mantenerse al margen, pero eso se volvió imposible a medida que el Barça se hundía en el caos administrativo, en decisiones cuestionables y en un clima cada vez más tenso entre la directiva y la plantilla. Cuando finalmente expresó su descontento en público, algo extremadamente raro en él, fue retratado como si creyera estar por encima del club, cuando en realidad estaba intentando desesperadamente salvar el lugar que consideraba su segunda casa. La famosa petición de salida de 2020 mostró al mundo a un Messi agotado, emocionalmente drenado y simplemente siendo honesto sobre sus límites. Incluso llegó a admitir sentirse traicionado por promesas incumplidas, aunque siempre mantuvo un respeto absoluto por la institución. Las acusaciones fiscales también dejaron una cicatriz profunda en él, aunque casi nunca habló de ello. Los medios explotaron la historia, ignorando que Messi, aún muy joven y centrado únicamente en el fútbol, no manejaba personalmente los asuntos burocráticos. Terminó cargando con una mancha pública por algo que ni siquiera comprendía completamente y que, detrás de escena, le provocó una enorme ansiedad. Amigos cercanos cuentan que fue uno de los momentos en los que más se aisló, temeroso del juicio público. Y como si todas esas capas de presión, controversias y malentendidos no bastaran, aún estaba la eterna construcción de su rivalidad con Cristiano Ronaldo. Aunque ambos siempre mostraron respeto mutuo, los medios insistieron en convertirlos en enemigos. Messi admitió que la rivalidad le motivaba, pero también le agotaba. Sabía que cada gol, cada partido y cada premio serían comparados hasta el extremo y usados como munición en debates interminables. Nunca le gustó, pero aprendió a convivir con ello. Y porque se trata de Messi, ya afincado en las Américas, su luz sigue brillando incluso allí donde las sombras aún insisten en aparecer. El reciente episodio de la llave de California puede parecer, a primera vista, un simple homenaje público más a Lionel Messi, pero se convirtió en uno de los momentos más simbólicos y reveladores de la etapa más madura de su vida. Mucho más que un gesto ceremonial, llevaba un peso emocional profundo, y al mismo tiempo, ocultaba una verdad íntima que el público no percibió de inmediato.
La historia completa de aquel instante empieza mucho antes del propio acto, en un periodo en el que Messi estaba sumergido en una intensa reflexión personal, en cambios internos y en preguntas sobre su legado, su carrera e incluso su identidad tras tantos años en la cima del fútbol mundial. Ya llevaba un tiempo viviendo en Estados Unidos, plenamente integrado en el proyecto del Inter Miami, compartiendo con su familia una vida más tranquila, menos asfixiante, muy distinta de la que había vivido en Europa. California, en particular, representaba para él un descanso mental, un lugar lejos del foco abrumador y de la presión constante que cargó durante sus años en el Barcelona y con la selección argentina. Fue en ese contexto cuando llegó la invitación oficial para recibir la llave de California, un honor reservado para quienes han dejado una huella significativa en la cultura, la imagen pública o el espíritu del Estado. Para muchos, parecía simplemente otra oportunidad de homenajear al futbolista. Pero para Messi, aquel gesto tenía un peso emocional que nadie podía imaginar. Aceptó el tributo con una sonrisa, pero quienes lo conocían sabían que atravesaba una fase profundamente introspectiva. Llevaba meses revisitando recuerdos que rara vez se permitía enfrentar. Su dolorosa salida del Barça, la sensación de haber sido arrancado de golpe del club de su vida, la falta de una despedida real con los aficionados y, sobre todo, un vacío emocional que aún sentía incluso después de conquistar sus mayores sueños con Argentina, la Copa América, la finalísima. Finalmente, el Mundial de 2022. Era como si, después de cumplir el mayor de sus deseos con su selección, hubiera surgido dentro de él otro tipo de silencio. Un silencio de reflexión profunda, de revisión de capítulos, de búsqueda de sentido personal. Cuando pisó California para la ceremonia, Messi llevaba todo eso en su interior. Los medios cubrieron el acto con entusiasmo, pero nadie vio lo mucho que aquel homenaje le removió por dentro. Messi siempre ha sido discreto, incluso tímido, y sigue sintiéndose incómodo ante grandes demostraciones públicas. Pero en ese momento, mientras sostenía la llave simbólica del Estado, comprendió que estaba abriendo, o cerrando, un capítulo realmente significativo de su vida. Más tarde confesó a sus amigos más cercanos que se sintió distinto, como si estuviera entrando en una nueva fase de su propia historia. Para él, la llave no era solo un honor. Era una señal. Públicamente, el significado era evidente. Lionel Messi, figura global, reconocido en Estados Unidos como un icono más allá del deporte. Pero detrás de aquella sonrisa tímida había una verdad íntima que casi nadie percibió. Messi estaba intentando entender dónde pertenecía en el mundo en ese momento. Por primera vez en su vida adulta, no pertenecía a un club europeo. Ya no cargaba al Barcelona sobre los hombros. No estaba bajo el microscopio diario de la prensa española o argentina. Era simplemente Messi, un padre, un marido, un inmigrante, una leyenda, pero también un hombre corriente intentando encontrar equilibrio tras décadas viviendo bajo presión. Fue durante una cena privada después del evento, algo que la prensa jamás vio, cuando Messi hizo confesiones importantes. Dijo que se sentía emocionalmente más ligero, pero de algún modo inquieto. Admitió que, pese a la paz que había encontrado en Estados Unidos, seguía arrastrando una angustia sin resolver. El hecho de que su despedida del Barcelona había sido fría, repentina y emocionalmente devastadora. Para Messi, el Barça no era únicamente un club. Era el lugar donde creció, donde lloró, donde sanó, donde se convirtió en hombre y en futbolista. Era, en muchos sentidos, su segundo hogar, y sentía que jamás había podido cerrar esa puerta con dignidad o verdad. Días antes de recibir la llave de California, Messi ya había empezado a pensar en el Camp Nou. No por nostalgia superficial, sino porque muchas heridas seguían abiertas. La ceremonia de la llave se convirtió en un catalizador emocional. Le obligó a mirarse por dentro y darse cuenta de que necesitaba volver al Camp Nou, de manera silenciosa, para cerrar algo que había quedado sin resolver desde 2021.
Los medios interpretaron después su visita a Cataluña como una coincidencia o una maniobra de imagen, pero no fue ninguna de las dos cosas. La verdad es que el evento en California despertó en él una sensación profunda de pertenencia, o de la ausencia de ella. Más tarde confesó que, mientras sostenía la llave, entendió que no solo quería abrir nuevas puertas, quería cerrar las antiguas en paz. Y la más importante de todas, la que aún seguía a medio abrir, era la de Barcelona. Por eso aquella llave se convirtió en un símbolo íntimo. Sí, representaba nuevos comienzos. Pero también representaba la necesidad de cerrar un capítulo que le había marcado dolorosamente. Desde fuera parecía un homenaje estadounidense más. Por dentro, era el impulso emocional que necesitaba para resolver algo esencial en su historia. Y así, pocos días después, organizó discretamente su viaje a Cataluña. Nada grandioso, nada público, nada diseñado para generar impacto mediático. Messi simplemente sintió que era el momento. Se lo dijo a muy pocos, no hizo declaraciones, evitó completamente a la prensa. Quería que fuera personal, íntimo, silencioso, solo él y el Camp Nou. Y así fue. Pero esa parte pertenece a otro capítulo. Volviendo a la llave, lo que más marcó a Messi aquel día no fueron los flashes, ni los discursos, ni la ceremonia. Fue darse cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba siendo celebrado no como jugador del Barça, no como el icono de Argentina, sino simplemente como Lionel Messi. Y eso le conmovió profundamente. La verdad íntima detrás del gesto público fue esta: aquel evento le hizo reflexionar sobre su identidad, su pasado y todo lo que dentro de él aún necesitaba sanar. Para Messi, la llave de California fue mucho más que una llave. Fue un recordatorio de que todavía había puertas internas que necesitaba abrir y otras que, por fin, debía cerrar. Fue el símbolo inesperado que lo empujó de vuelta a Barcelona, a sus recuerdos, a todo lo que había dejado sin resolver. Fue la chispa que puso en marcha una visita que, con el tiempo, acabaría sorprendiendo al mundo. Y aún así, su regreso al Camp Nou se convirtió en uno de esos momentos excepcionales que, incluso sin discursos, sin cámaras preparadas, sin ningún aviso público, cargan una fuerza emocional tan descomunal que terminan sacudiendo al mundo entero. Fue una visita que nadie imaginaba, planificada casi en secreto, y precisamente por eso adquirió un peso simbólico enorme. No fue un homenaje oficial, ni un acto ceremonial, ni un movimiento de marketing. Fue algo mucho más profundo. Messi necesitaba volver al lugar donde había vivido prácticamente toda su vida y cerrar, por fin, un ciclo que para él siempre había quedado interrumpido. Y aquel regreso íntimo, silencioso e inesperado terminó hablando más alto que cualquier rueda de prensa. Tras recibir la llave de California y sumergirse en reflexiones personales sobre su pasado y su legado, Messi comprendió que había algo que ya no podía seguir aplazando. Se había marchado de Barcelona de una forma dolorosa y abrupta, sin una despedida real, sin un instante para estar dentro del estadio vacío y pronunciar su propio gracias, no al público, sino a sí mismo. Su salida en 2021 había sido tan repentina que ni él mismo consiguió digerirla por completo. Fueron años de una relación intensa con el club, años en los que el Camp Nou se había sentido como una extensión de su propia casa. Pero de un día para otro, aquel capítulo se cerró en un pasillo frío, con papeles que apenas lograban contener lágrimas y una despedida forzada. Desde entonces, Messi llevaba dentro una sensación persistente de incompletitud, una herida silenciosa que lo acompañaba incluso en sus momentos más gloriosos. Fue exactamente ese sentimiento el que lo empujó a subir a un avión rumbo a Barcelona. No quería anunciar nada. No quería focos. No quería que el mundo interpretase su visita como una señal de regreso al club, porque eso ya no formaba parte del camino. Simplemente sentía que necesitaba estar allí, físicamente, en el lugar que había moldeado toda su existencia.
El viaje se organizó de manera discreta, conocido solo por unas pocas personas muy cercanas. Para todos los demás parecía una visita rutinaria: ver amigos, atender asuntos personales, caminar por una ciudad que había definido su historia. Pero bajo esa apariencia casual se escondía un propósito emocional gigantesco. Cuando llegó al Camp Nou, Messi no pidió nada especial. Entró casi de forma anónima, acompañado únicamente por algunos empleados y viejos conocidos que, al verlo, sintieron ese mismo impacto silencioso. Sabían que para él ese momento no era uno más. Al cruzar el túnel que se abría hacia el campo, Messi redujo el paso, como quien revive recuerdos a cámara lenta. Cada piedra, cada pared, cada pasillo guardaba una historia, una emoción, una memoria que emergía como una película muda ante sus ojos. Caminó despacio, absorbiendo todo, como alguien que vuelve a pisar su verdadero hogar después de demasiado tiempo. Cuando sus pies tocaron el césped, Messi se detuvo. El estadio estaba completamente vacío, silencioso, casi sagrado. Sin aficionados, sin cánticos, sin cámaras, sin presión. Solo él y el lugar que había moldeado su vida. Respiró hondo y avanzó hacia el círculo central. Ese mismo punto donde había celebrado goles inolvidables, vivido noches legendarias de Champions, llorado derrotas dolorosas y crecido tanto como jugador como hombre. Allí, en medio del campo, Messi miró a su alrededor durante largos minutos, en absoluto silencio. Quienes presenciaron aquel instante dijeron después que era imposible no emocionarse. Era como si Messi estuviera teniendo, por fin, una conversación con su propia historia. Aquel silencio lo dijo todo. Habló de la gratitud por todos los años vividos. Habló del dolor de la salida inesperada. Habló de la añoranza de lo que fue, y de lo que nunca volvería a ser. Habló de la necesidad de poner un final verdadero a un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Y al mismo tiempo, habló de la paz de volver a estar allí, de sentir de nuevo ese suelo familiar bajo sus pies, de reencontrarse con una parte de sí mismo que había quedado congelada en aquel estadio desde 2021. Messi se sentó unos minutos en el banquillo. Miró el campo como quien contempla una fotografía viva del pasado. Recordó a los compañeros que habían caminado a su lado, las conversaciones en el vestuario, las risas, los abrazos, los desafíos, la presión y todos los momentos que habían dado forma a su carrera. Allí, en ese banquillo, Messi entendió que, incluso desde lejos, Barcelona seguía siendo parte de él de una manera que nunca desaparecería. Algunos empleados se acercaron con discreción, visiblemente emocionados. No hacía falta decir nada. Messi los saludó con afecto, intercambió algunas palabras, pero cada gesto dejaba claro lo que sentía. No era tristeza, era algo más maduro, más profundo, era aceptación. Por primera vez desde su salida, pudo mirar su historia con Barcelona sin dolor, sin la angustia que lo había perseguido durante tanto tiempo. Por fin lograba despedirse de verdad, aunque fuera en silencio. La noticia de la visita se filtró pocas horas después y los medios estallaron. Los aficionados se preguntaban si era una señal de regreso, si Messi estaba incómodo en Miami, si había alguna negociación secreta. Pero nada de eso era cierto. La visita era suya, para él, por él. Una forma de cerrar un ciclo emocional que había permanecido abierto demasiado tiempo. El impacto, sin embargo, fue global. Ver a Messi en el Camp Nou de nuevo, aunque fuesen fotos o relatos indirectos, despertó algo en la memoria colectiva del fútbol. Fue como ver a un viejo amor después de años. Era imposible no sentir algo. Para Messi, lo más importante fue lo que ocurrió sin testigos. Caminó por los pasillos interiores, abrió puertas que no tocaba desde hacía años, pasó por el vestuario, tocó la camiseta expuesta en el mural histórico. A cada paso, revivió un momento esencial. Recorrió su propia vida. Y cuando salió del estadio, ya por la tarde,
con el sol iluminando la fachada del Camp Nou, Messi sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera, la sonrisa de alguien que, por fin, encuentra paz. Al volver con su familia, Messi se sintió más ligero. No compartió muchos detalles, como siempre, pero los más cercanos lo notaron al instante. Algo dentro de él había cambiado. La visita al Camp Nou no fue solo un viaje, fue un acto de sanación. Un gesto silencioso, íntimo y poderoso. Y aunque nadie escuchó sus palabras en aquel estadio vacío, todo el mundo sintió lo que su silencio estaba gritando. Messi dejó el Camp Nou, pero el Camp Nou nunca dejó a Messi. Y ese día, por fin, hizo las paces con esa verdad. La vida familiar de Lionel Messi siempre ha sido su verdadero puerto seguro, la ancla que le permitió sobrevivir a la enorme presión que lo acompañó desde niño. Al contrario de lo que muchos imaginan, Messi no se mueve por trofeos, récords ni reconocimiento global. Todo eso fue siempre consecuencia, nunca el propósito. Lo que lo guiaba, desde muy pequeño, era el deseo de dar estabilidad a los suyos, de proteger a quienes ama y de construir una vida que reflejase, de la manera más fiel posible, los valores sencillos que aprendió en Rosario. Su relación con Antonella, que comenzó en su infancia, se convirtió en el pilar emocional de toda su existencia. Ella no es solo su esposa, es el vínculo que lo conecta con sus raíces, con aquel chico tímido y silencioso que un día soñó con alcanzar lo imposible. Cuando Messi habla de ella, sus ojos adquieren una serenidad que el mundo rara vez ve cuando se coloca frente a las cámaras. Antonella fue testigo de sus crisis silenciosas, de sus conflictos internos en Barcelona, de sus dudas tras derrotas dolorosas con la selección y sobre todo del peso de ser considerado el mejor del mundo sin haberlo buscado jamás. La llegada de sus hijos transformó a Messi aún más profundamente. Thiago le aportó sensibilidad, Mateo le dio ligereza y espontaneidad, y Ciro trajo equilibrio. Cada uno moldeó una parte distinta de su madurez emocional. El Messi que vemos hoy, más abierto, más relajado, más consciente de quién es, nació dentro de las cuatro paredes de su casa, no sobre un césped. Él mismo ha confesado que la paternidad cambió su forma de ver la vida. Antes, todo giraba en torno al fútbol. Ahora, el fútbol es solo una parte de una vida más amplia, más humana, más verdadera. La madurez también apareció en la forma en que gestiona la crítica, la presión y las decisiones difíciles. Su salida de Barcelona, uno de los momentos más dolorosos de su carrera, solo fue soportable porque tenía a su familia al lado, ayudándole a aceptar lo inevitable. Y su llegada a Estados Unidos tuvo mucho menos que ver con contratos y mucho más con calidad de vida, privacidad y la oportunidad de ofrecer a sus hijos una infancia llena de paz, lejos de la mirada constante del mundo. Tras bastidores, Messi se volvió más firme, más consciente de sus límites y más claro sobre lo que quiere para el futuro. Sabe que no jugará para siempre y, por primera vez, habla abiertamente de disfrutar los años que le quedan no solo como deportista, sino como padre, como marido y como hombre. No hay prisa, no hay urgencia, solo el deseo de vivir con sentido. El futuro de Messi no está definido por contratos ni planes grandiosos. Está definido por pequeñas escenas que realmente lo hacen feliz. Llevar a los niños al colegio, ver una película con Antonella, encender la barbacoa con amigos de toda la vida, pasear sin sentirse observado. Por eso, incluso cuando el mundo entero busca explicaciones complejas detrás de sus decisiones, la verdad es sorprendentemente simple. Messi siempre se ha movido por el amor y la familia. Y cuando se trata del futuro, esa seguirá siendo la única prioridad que realmente importa para él.